F1 lechero, ¿qué opción es mejor, Bos indicus o Bos taurus? Al producir un animal F1 con visión lechera, hay algunas diferencias entre las razas a utilizar, porque, al realizar el cruce de un toro taurino con una vaca cebuina o viceversa, es un tema que causa polémica en el sector ganadero. Este tema causa polémica porque cada raza ofrece ventajas y desventajas. Por ejemplo, al cruzar una vaca Gir y un toro Holstein, si usamos la hembra Holstein y el toro Gir, la situación es la misma. Pero este tema ha dado mucho de qué hablar entre los ganaderos. Según expertos, no debería haber diferencia, pero existen unas discrepancias referente a términos de producción. En una donadora Bos indicus, regularmente se obtienen más óvulos por parte de este tipo de animales. Un factor muy importante es la confiabilidad de los toros. Si usted utiliza, por ejemplo, una donadora Gir o Brahman con toro Holstein, en este caso las pajillas del toro Holstein, por ser la raza más trabajada en el mundo, con visión lechera, puede encontrar las pajillas con precios bastante atractivos y con excelente genética. Cuando el cruce es al contrario, hembra Holstein con toro indicus, infortunadamente no hay números parecidos a los animales Bos taurus. Por el momento, en producción de leche, no hay ninguna raza en el mundo que tengan los números de los ganados Bos taurus. Sin embargo, en ganado Bos indicus y Bos taurus, no hay diferencia, a favor o en contra de cuál produce más leche. Por lo tal, podemos concluir que lo que existe alrededor de este tema son mitos y diferencias técnicas que se han creado a raíz de este tema.